creyendo en pendejadas. 4-6 minutos. Entonces, doña Nicole ya es huracán. Ya es la tormenta Nicole, ya se transforma en huracán también, pero categoría como 1, ¿tú entiendes? Sí, todavía está y como que va para el norte. Doña Gloria habló sobre eso, como que los dos están, Matthew y Nicole, como que tienen en el medio. ¿Qué fue lo que tienen en el medio, Ángel? Una alta presión. Una alta presión, entonces ellos como que se repelen y tienen ahí. Bueno, más o menos por ahí. De ese Ojalá tipo de que no se casen los dos, porque Matthew y Nicole juntos. Compañeros, permítanme plantear una preocupación que yo tengo, que no encuentro cómo decirla. Porque cuando yo oigo dos personas del nivel de doña Milagros Ortiz Bosch o de don Ramón Alburquerque apoyar el tema de los 1.000 millones para capitalizar las plantas, ahora apoyándolo muy afirmativamente, me genera un choque que tengo que revisar. ¿Y qué es lo que yo estoy pensando? ¿Yo estoy extraviado o me estoy poniendo bruto? Pero la realidad está ahí. Ellos apoyan la decisión del gobierno y dicen que es una buena acción vender las acciones para privatizar las plantas. Pero esta mañana, por la iniciativa de don Pepe Abreu y por su exposición pública, que es un hombre acucioso y que yo respeto, con el sector empresarial. Que yo respeto, Pepe ha reorientado la visión del tema de los 1.000 millones de dólares. Y Pepe plantea que esos 1.000 millones de dólares tienen que ir a buscarlo el gobierno a los fondos de pensiones, porque hay necesidad en el país de colocar ese dinero en fuentes confiables, porque aquí no hay mucho papel en que invertir. Aquí las fuentes son o el Banco Central o Hacienda y 2 o 3 bancos grandes que pueden ir prestando y comprando papeles a la gente de los fondos de pensiones. Entonces ahí hay una fuente importante, como yo la vi también en el tema de los peajes. Las plantas devuelven el dinero, son tienen rentabilidad, a muy alta rentabilidad. Pero doña, si son rentables para el gobierno, no van a ser rentables para los fondos de pensiones, pero mucho más. Entonces, ¿qué me gusta de esto? Y aquí sí yo quiero fijar un punto de distancia con lo que había planteado anteriormente. Yo prefiero que sean los fondos de pensiones codueños de las plantas a carbón y no el empresariado dominicano. Esa versión que hoy presenta Pepe de que sean los fondos de pensiones los accionistas en la planta a carbón me llama la atención y me gusta. Y porque los empresarios no son al fin los que se han adueñado de los fondos de pensiones. No. Y son los dueños de nuestros fondos. Porque allí tú sacarías pensiones. los fondos de los bancos y los pondrías en un espacio de reproducción en el aparato productivo y vinculado realmente al desarrollo del país. Porque tú coger los 1.000 millones de pesos que ahora están en los bancos y los llevas a la planta, terminas la planta y la pones a generar y comienza el retorno. Eso da mucho dinero. Entonces, después de los negocios ilegales, la producción de energía eléctrica es el mayor negocio. Después de la droga, o quizás compitiendo así con la droga, o si no es que deja más. Decirlo así. Entonces, esa alternativa que ha presentado Pepe Abreu. Milagro y Ramón Alburquerque para... Me generaron mucha confusión, doña. No entendí. Porque no había razón de incursionar en esta discusión. Al sector privado. No lo entendí. La expresión no es gentil, la expresión es graciosa. Perdón. Es que pero Pepe Abreu ha permitido reorientar la discusión y habilitarnos como el apetito hacia una fuente mucho más accesible que puede tener el gobierno y con la que yo me podría identificar más fácilmente, de que sean los fondos de pensiones entonces parte de esa inversión en la planta. Pepe ya dijo que sí. Bueno, vamos a llamarlo, porque yo vi unas declaraciones de él y no quisiera yo equivocarme en un juicio que esté haciendo aquí, ¿verdad? Pero sí creo que los fondos de pensiones podrían ser una fuente. Le hicieron un chiste muy bueno. Compañero, usted se está burlando de él. Ningún cartel aguanta una inyección de 1.000 millones de dólares, nada. Ni la droga me dieron. ¿Cómo fue que es el que más deja entonces? A propósito de la presión. El que más deja, patrón. Yo no entendí que ningún qué.
que ningún cartero aguanta que le inyecten. Yo lo oí para reírme de eso esta noche como a las 9. Ni Escobar aguantaba una inyección de $1,000 millones. El negocio eléctrico. Deja más que la droga, me está dando la razón, hermano. Entonces vamos a llamar a Pepe, Lea, a ver si él nos confirma. Porque a usted no le gustaría como parte de los fondos. Que el señor Ubiere nos explicara. Porque Juan Ubiere dice que es un golpe de Estado que el CONEP quiere darle, tal y como le hizo a Juan Bosch. Usted está muy emocionada, pero usted lo había dicho primero. Sí, yo lo he estado diciendo, lo del golpe de Estado. Encontró un coro ya. Entonces usted no se molestaría si yo le pregunto que si usted está coincidiendo con Ubieres. Cállate, Ubiese. No, ella está coincidiendo con Ubiese. Con Ubiese. No hubiese con ella. Es verdad. La que primero lo dijo. No, porque Juan y yo hemos tenido dificultades en el trato y él sabe, y él lo sabe. Pero estas son cosas que están por encima, tú entiendes, de cualquier malquerencia. Uno como comunicador tiene que entender. Cristian, tenemos a don Pepe Abreu en la línea. Don Pepe Abreu, que líder sindical y amigo nuestro. CENUS, espero que no me desmienta. Autónoma Sindical Clasista. ¿Me dijo el número, Lea? 4. Don Pepe Abreu, bienvenido a Sol de la Tarde. ¿Cómo está Cristian, Ángel, doña Consuelo? Hola, Pepe, un abrazo. Pablo Maquini. Muy bien. Sí. ¿Cómo estamos, vale? Ángel Acosta, el patrón. Hermano, un placer. Don Pepe, el patrón hacía alusión a algo que usted dijo sobre plantas. Y sería bueno que le formule directamente la pregunta. Usted ha dejado abierta la posibilidad de que los fondos de pensiones sean la fuente para que el gobierno accese a los $1,000 millones de pesos que necesita. Sí, dólares. Sí. En un asunto tenemos que estar claros. Yo sé que los que están ahí, porque yo he oído mucho en la Consuelo y sé, y cuestionamos el sistema de pensiones nuestro. Eso es así, como está diseñado. Ok, pero esa es otra cosa, esa es una cosa. Pero supongamos que no lo toquemos, lo dejemos como está, como funciona, así como está ahora. Entonces, como está ese sistema de pensiones, se diseñó de manera que pueda invertir en diferentes nichos de la producción, que incluye las posibilidades de obras viales, que incluye el tema eléctrico, incluye la industria. Todo eso está incluido dentro de las posibilidades de una intervención y de recursos que puedan ser usados de los fondos de pensiones. Hay gente que ha creado una protección alrededor de los fondos para que eso no se haga y que los fondos permanezcan sencillamente en un círculo que va desde el Banco Central a los bonos de Hacienda. ¿Y por qué, don Pepe? ¿Por qué eso? ¿Que se quedan en los bancos? Porque ellos entienden que el sistema fue creado solo para fortalecer, y ese fue el objetivo, y eso se hizo en el Congreso del año 2001, con ese fin. En ese Congreso del año 2001 se hizo con ese fin. Entonces, si nosotros seguimos así y no rompemos ese esquema, nos vamos a encontrar entonces con que todo este esfuerzo que se hizo y todos esos fondos que están acumulados no van a servir para desarrollar, siquiera aportar mínimamente al desarrollo del país, y mucho menos a una tasa de reemplazo de los fondos de pensiones en que la gente reciba una pensión más aproximadamente digna, que sea lo que es. Entonces, Pereyó, el que llama por lo general al programa de ustedes, ¿verdad? Que ustedes entrevistan siempre, Cristian. Sí, Pereyó, las finanzas personales. Decía Pereyó, si la gente pudiese invertir en los bancos en ahorro, no invirtiera en negocios que dejaran riesgo, que tuvieran riesgo, porque invirtiera o sea, ahorrar en los bancos le garantizaran una tasa de retorno buena. Entonces ¿para qué usted entonces corre riesgo invertir en un negocio que corre riesgo? Él decía eso, ¿verdad? A raíz de la pregunta de un oyente. Y esa es la verdad. Si usted quiere tener todo sobre la base de que no va a correr ningún riesgo, y cada vez que usted ve que se va a hacer una inversión, crea un estado de situación difícil, de pánico en la población, entonces los fondos se van a mantener
siempre frisado en el mismo nivel en que permanecen ahora, y usted no pueda mover un solo centavo para ningún sitio, porque el objetivo de escandalizar, meter miedo, lo que persigue es eso. Lo que usted no puede hacer es decir, yo voy a meter los fondos solo en planta. Eso usted no lo puede decir. Lo voy a meter solo en vivienda, solo en carreteras viales, solo en industria. Usted lo que hay que hacer, y lo que hace siempre, es que se ponen en nichos distintos, para si hay problema en uno, ¿entiende? Otro, entonces, tenga la capacidad de proteger. Ahora, hay que decir esto, doña Consuelo, mire, los españoles tienen invertido fondos de pensiones en tema eléctrico. Los nórdicos, que son los más, yo diría los más justos, el sistema es el más justo, tiene también invertido en fondos que tienen que ver con generación eléctrica. Pero un asunto que, claro, es un negocio que no es malo, como negocio, hablando en ese plano. Entonces, en ese sentido, yo me asombro cuando oigo gente, ¿verdad?, que estuvo en ese proceso, tal y como decía Ángel, dando declaraciones como que crea un estado de medio confusión en ese aspecto. Pudiera ser que lo que quieren es que lo privatice el sector privado. Y claro, usted sabe que hay gente trabajando para eso. Yo vi a los empresarios, yo fui a una reunión en Palacio en una ocasión, y vi a raíz del pacto eléctrico, y yo vi a los empresarios diciendo, nosotros tenemos tantos millones aquí para invertir en la planta de carbón, diciendo así. Sí, tú lo dijiste. ¿Entiendes? Exactamente. Yo un poquito como que me asombré de que gente que había tenido la oportunidad de invertir siempre y de construir plantas cuando quisieran, porque estaban todos en el sistema, lo estaban manejando, se le puso en la mano. No se le había ocurrido construir, por ejemplo, Punta Catalina ni otra planta. Nada. Entonces, ¿por qué al momento, cuando hay un avance de esa planta, están casi construidas? Entonces, en ese momento es que tú dices que tiene disponible fondos para invertir. Bueno. Entonces usted cuenta con el apoyo de ustedes, la acción del gobierno, si se manifiesta Danilo, ¿verdad? De buscar los $1,000 millones en los fondos de pensiones y hacer al fondo parte de estas acciones. Bueno, porque la decisión eso pasa por la Comisión de Riesgo y Límite de Inversión, tiene que pasar por ahí. Muy bien. Bueno, gracias, don Pepe. Siempre. Pepe Abreu. Ay, mi madre. Presidente de la CNU, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Pero la decisión está tomada. ¿Cuál de ellas? La de la venta. A los empresarios. Eso ¿A los empresarios? Sí, eso privado está tomada la decisión, Pablo. Sí, esos $1,000 millones están en el presupuesto. Sí, pero el fondo de pensión está disponible. Lo que se va a decidir ahora es la propuesta de tener ellos el control. Todo, lo que total. A mí no me gusta personalmente. Yo prefiero el 49, que el Estado no juegue con eso, amén de que tenemos que invitar a Bichara para que nos dé estas nuevas explicaciones. Ahí yo estoy en desacuerdo contigo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el escenario? Cambió, correcto. O sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Parte de lo que parte del argumento, uno de los argumentos más fuertes del por qué las plantas era para que el gobierno pudiera tener con qué negociar y no tener el del frente el chantaje de mira, yo te apago el país, y eso no lo aguanta ningún gobierno. Entonces yo voy a tener por lo menos 600 más unas 300 megas de otros proyectos, y yo puedo negociar contigo con cierta soltura. De repente esto cambió, entonces hay que explicarlo bien despacio. O sea, tú lo que dices, alguna razón que a mí me parece que es excelente. No, pero ustedes la conocen. El gobierno entonces... Posiblemente, pero queremos que sean la gente que tiene calidad. Pierde su condición de poder negociar. Se va a colocar en una situación de sumisión. Volvemos a lo mismo. Bueno, ningún gobierno en un país con las características del mercado electoral del pueblo dominicano soporta una guerra de apagones. Para mí, porque el dominicano todavía no es como el gringo. El gringo le subió el petróleo a qué sé yo cuánto. Dice, qué vaina, están jodiendo en Irán, qué sé yo qué. No, aquí es un asunto político. Este maldito gobierno del diablo. Para mí está clara la explicación, Pablo. El gobierno necesita, para poder hacer crecer este presupuesto a los niveles que lo ha llevado, más de $50,000 millones de pesos.
que el crecimiento vegetativo del no país. Estamos discutiendo eso. Perdóname. El argumento de las plantas. Perdóname. Y no lo he encontrado en ninguna otra fuente. Entonces, tiene ahí, como muy bien explica doña Milagro, no se votó el dinero de la que se había ahorrado en el subsidio eléctrico, se invirtió en Catalina. Qué bueno que ahora lo vamos a retomar después de haberlo invertido en Catalina. Ángel, dice doña Milagro, perdóname. Posiblemente sea así. Perdóname. Entonces, ¿cuál es la razón por la que yo veo bien la propuesta que hace la clase sindical? Que no se está entregando al sector privado el 49% de las acciones, sino que prácticamente queda siendo el mismo pueblo dominicano dueño de esas acciones a través del fondo de pensiones, y se resuelve el problema de la necesidad de dinero del gobierno. Sí. Otro tema diferente, Pablo, es la administración, la parte operativa de la planta. La parte operativa de la planta, tú tienes que buscar un personal con expertise para que pueda administrar aquella instalación. No es que vamos a nombrar a Ángela Costa, que es una activistica del PRD y que administrador general de la planta Catalina, y yo comienzo a buscar a Pablo Maquini, a su administrador, que sé yo qué. El porciento accionario. Perdón, que son dos cosas diferentes, lo que estoy diciendo. Aquí estamos hablando. Dos cosas diferentes. Ahí no hemos entrado todavía. Estamos en lo de la venta de las acciones. Son dos cosas. ¿A quién y si van a controlar? Perfecto. De eso que estamos hablando. Ese tema hay dos opciones en este momento. Pero o se la vende al empresariado muy bien, o lo hace a través del fondo de pensiones. Estamos de acuerdo, pero entonces lo que estamos pidiendo, porque esa es tu opinión, Cristian tiene la suya, Consuelo tiene la suya. Ahora lo importante es que el señor gobierno, que tiene las calidades para explicar las cosas, nos diga qué ocurrió, nos convenza de que no hubo otra alternativa. Claro. No hubo pacto fiscal. Claro. ¿Y dónde está? ¿Y la revisión de las exenciones? Hicieron la diligencia. Yo pensé que lo íbamos a sentar. ¿Y qué fue? Hicieron la diligencia. ¿Y en qué lugar se enamoró de Como ti? Recién casado me engañan. A mí me engañan. Ay, me engañan. Bueno, tenemos a Ramón Cabrera. A propósito de los usos de fondos de pensiones, la propuesta que hace Pepe Abreu. Ramón Cabrera, que ha luchado y no ha habido manera. Pero por lo que debía estar luchando, no ha luchado. Y le han enviado mensajes de esto así, hasta de su partido. ¿Qué número? 4. La modificación de la ley. Ramón Cabrera, buenas tardes, diputado. Bienvenido a Sol de la Tarde. Un abrazo para Cristian, doña Consuelo, Ángel, Pablo, un abrazo. Ramón, mira, ¿qué te parece esta idea de el uso de los fondos de pensiones, invertirlo en las plantas, por ejemplo? Sí. He pensado varias cosas al respecto de esto. Yo no lo vería mal en que eso, porque esa es una de las alternativas para, si tiene un buen retorno, buena rentabilidad, para que los fondos crezcan. Ahora, hay algunas preguntas que hay que hacer. ¿Qué se quiere salvar? ¿La planta o los fondos? Las dos cosas. Se salvan las dos. Los dos, Ramón. ¿Cómo la vaina? Bueno, pues mire. Los dos. Yo lo de la planta no creo que se puede salvar. Ahora, lo de los fondos. No podemos de manera precipitada venir a tomar medidas al respecto así tan simplemente, porque hay un problema. No en los fondos, sino en el sistema de pensiones de AFP. Eso podría estar cayendo exactamente en el mismo barrilito que está cayendo ahora mismo los fondos, donde está haciendo más rentable a las AFP que los mismos fondos de pensión. Entonces, yo pienso, perdónenme, que el tema de los fondos de pensiones, o sea, el sistema de pensiones, no los fondos, el sistema de pensiones AFP, tenemos que revisarlo más ampliamente. Sí, pero eso mismo dijo Pepe. Claro. Pero esta es la parte de que tenemos ese dinero ahí. No, y que, que tenemos ese dinero ahí. Que genera 7,000 millones todos los meses y no hay en qué invertirlos. No hay a dónde invertirlos en el país. Y que es rentable ponerlo en la planta carbón. Pero yo pienso que la discusión de la planta está muy bien. Ahora, lo de los fondos hay que analizarlo. Lo de los fondos de pensiones hay que analizarlo más profundamente. Porque ahorita hablaba de la tasa de reemplazo y ya Cristian, que hemos hablado, el patrón, con eso saben. Aquí la tasa de reemplazo, que no es más que con qué te van a pensionar a ti en el futuro con relación a tu último salario. Todo eso está bien. Pero ya ustedes debieron modificar la ley, Cabrera. ¿Por qué no se ha modificado la ley? Porque ese es un tema legislativo. Esa parte que tú estás tocando no tiene que ver con la administración del fondo para garantizar su tasa de retorno. La otra parte es
de modificación de la ley, de resolver el problema de lo que se ganan las AFP, que tú lo has propuesto muy responsablemente. Sí. Pero ese es un problema de ustedes, los legisladores. Sí, el problema es que los tentáculos son tan amplios. Sí. Que toca a todo el mundo. Está bien, pero entonces el que va y viene, que se invierta en algo que tiene retorno. Yo pienso que tenemos que ver más de ahí. Si los empresarios, esto se me parece cuando yo estaba en el liceo. Sí, yo siempre, cuando estábamos ahí con esa fiebre de la izquierda y esa cosa, cuando los Estados Unidos estaban a favor de algo, digo yo, bueno, esto no hace daño. Si estaban en contra de algo, esto se nos hace bien. Ese es tu caso ahora. Entonces, si los empresarios, esos grandes que están en contra de eso, es porque le hace bien a los trabajadores y a los fondos de pensiones. Oye, claro, ellos están pensando en que ese fondo se garantice. Entonces, algo hay ahí. Entonces, yo lo que creo es, señores, que yo lo vería bien. Pero el CONEP no está pensando en el fondo de pensiones. No. CONEP está pensando igual que los grandes empresarios, los más grandes, que están pensando en ellos y en sus dineros. No en el fondo de pensiones. ¿Por qué es apetecible la planta, doña? Porque dejan recursos. Hay algo bueno. Sí, ellos están pensando en su cuarto, ellos buscar los cuartos y ponerlos ellos, no el fondo de pensiones. Hay algo bueno y es que la planta te genera empleo. No. Y eso es positivo. Genera retorno. Y en la planta hay que trabajar. En el sistema actual, metido en el Banco Central, no hay que hacer nada más, sino con una tecla y todo eso. Y se ganan todo ahí. Así que yo estaría de acuerdo, pero con respecto a nuestro tema, que es el fondo de pensiones, yo creo que haya una discusión más amplia. Claro, pero convence a tu gente. Ustedes son mayoría. Pónganse de acuerdo. Mira a ver si el Congreso eso. Para el Congreso hace algo. Mi convencimiento no lo convence. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Diputado Ramón Cabrera del Partido de la Liberación Dominicana se va a quedar con los deseos. Una información de Ciudad de Panamá, unas 3,000 dominicanas que viven en Panamá y que laboran en áreas de estilismo y peluquería van a ser incluidas en la seguridad social de ese país gracias a un acuerdo que sostuvieron la vicepresidenta de la República Dominicana, la parte dominicana, la doctora Margarita Cedeño, y su homóloga Isabel Dazain Malo de Alvarado. Margarita está trabajando como si fuera el Ministerio de la Mujer. 3,000 peluqueras van a estar en la seguridad social panameña. Buena noticia. Y en Puerto Rico, y la gobernadora de Puerto Rico, la alcaldesa de Puerto Rico también había respaldado a las dominicanas. Y doña Margarita está haciendo una serie de trabajos de género interesantísimos que debería ponerse como de acuerdo con el Ministerio de la Mujer para impulsarlo, marchen juntas. Exacto, y para que el Ministerio de la Mujer tenga fuerza. Y doña Margarita va a ser candidata también. Cambio fuera más. Blue.